Descubrí que mi madre abandonó a 4 hijos después de recibir un mensaje en Facebook diciendo: «Soy tu hermano Marcos». Durante 35 años me crió como hija única y especial, porque, según las hojas de cálculo que creó, yo era la única que valía la pena. El mensaje de Facebook apareció en mi pantalla a las 2:43 de la madrugada de un sofocante jueves de enero. Cuando el calor húmedo convertía mi apartamento en un horno asfixiante que hacía imposible un sueño profundo, incluso con el ventilador a máxima potencia, apuntando directamente a mi sudorosa cama. «Hola, Laura. No me conoces, pero soy tu hermano Marcos, también hijo de Regina. Y descubrí tu existencia recientemente a través de documentos antiguos que encontré en su casa durante una mudanza. Necesitamos hablar urgentemente sobre nuestra madre y todo lo que nos ha ocultado a todos durante décadas». Estas fueron las palabras exactas que transformarían completamente mi comprensión de mi propia identidad, mi historia familiar y especialmente de la mujer que había considerado mi única familia verdadera durante 35 años de existencia solitaria, pero aparentemente privilegiada. Todo mi cuerpo se congeló instantáneamente a pesar del opresivo calor tropical del verano, mis dedos temblando mientras releía obsesivamente ese mensaje, tratando de procesar la imposibilidad matemática de tener un hermano, cuando mi madre Regina me había asegurado durante toda mi vida que yo era hija única, especial, elegida, la única hija que había querido tener porque era demasiado perfecta para compartir el amor maternal con otros niños menos merecedores. La foto de perfil mostraba a un hombre de piel morena con rasgos inquietantemente familiares, similares a los míos, con la misma forma de ojos, la misma curva de nariz, el mismo mentón prominente que veía a diario en el espejo y que siempre había atribuido exclusivamente a la genética materna, porque nunca había conocido a mi padre, quien supuestamente murió en un accidente cuando yo era bebé. Durante los 35 años de mi existencia cuidadosamente controlada y manipulada, Regina había construido una elaborada narrativa sobre nuestra familia de 2 personas enfrentando al mundo solas, después de sucesivas tragedias que habían eliminado a todos los demás parientes. Mi padre muerto en un accidente, abuelos fallecidos antes de mi nacimiento, tías, tíos y primos lejanos que habían cortado contacto por desacuerdos demasiado antiguos para ser relevantes. Somos solo nosotras 2 contra el mundo, mi hija especial, y eso nos hace más fuertes porque no necesitamos compartir nuestro amor con nadie que no merezca nuestra completa devoción. Repetía constantemente durante mi infancia, adolescencia y vida adulta, creando una burbuja emocional asfixiante donde solo existía nuestro dúo en un universo vacío de otras conexiones familiares significativas. Respondí al mensaje de Marcos con dedos temblorosos que apenas podían teclear correctamente en el teclado del celular. «Debes estar confundido, soy la única hija de Regina Santos, siempre he sido su única hija, me lo ha dicho toda mi vida. No existe posibilidad de que haya otros hijos porque ella siempre fue muy clara sobre que nuestra familia éramos solo nosotras 2. Pero incluso mientras escribía estas palabras defensivas, recuerdos extraños y fragmentados comenzaron a emerger de las profundidades de mi conciencia. Comentarios ocasionales de vecinos sobre los otros hijos de Regina, fotografías rápidamente escondidas cuando yo entraba en habitaciones, conversaciones telefónicas abruptamente interrumpidas cuando me acercaba, documentos bajo llave en cajones que nunca tuve permiso para abrir. La respuesta de Marcos llegó en menos de 2 minutos, acompañada de una fotografía escaneada que me hizo sentir como si el suelo hubiera desaparecido bajo mis pies. Era una vieja foto familiar, probablemente de los 90, que mostraba a Regina joven sentada en un sofá floreado sosteniendo a un bebé en su regazo mientras 4 niños de edades variadas la rodeaban, todos sonriendo a la cámara en una escena doméstica perfectamente normal que contradecía violentamente toda la historia que conocía sobre mi propia existencia. «Laura, esta foto fue tomada en 1990, 3 años después de que nacieras. El bebé en su regazo eres tú, y nosotros somos tus hermanos, Marcos, Fernanda, Ricardo y Patricia, a quienes ella decidió abandonar para quedarse solo contigo porque, según documentos que encontré, tú eras la única que valía la pena criar». Mi mente se negaba a procesar la evidencia fotográfica incontestable ante mis ojos, intentando desesperadamente encontrar explicaciones alternativas que preservaran la narrativa familiar que había sido el fundamento de mi identidad durante 3 décadas y media. Quizás eran primos que Regina cuidaba temporalmente. Quizás era un elaborado montaje digital de algún estafador intentando extorsionarme. Quizás estaba teniendo una pesadilla causada por el calor excesivo y pronto despertaría para descubrir que nada de esto era real.
pero los rostros de los niños en la foto tenían innegables similitudes genéticas conmigo y Regina, y especialmente el bebé en su regazo era indiscutiblemente yo. Reconocí la marca de nacimiento en mi brazo derecho y el vestido amarillo con abejas bordadas que aparecía en varias fotos de mi álbum de infancia. Marcos, necesito más información, más pruebas. Necesito entender cómo es posible esto cuando mi madre dedicó toda su vida a mí. Me crió sola con todos los sacrificios que enfrenta una madre soltera. Siempre dijo que yo era su única razón para vivir. Escribí frenéticamente mientras lágrimas calientes corrían por mi rostro y goteaban sobre la sábana ya húmeda por el sudor. Su respuesta llegó con más documentos escaneados, certificados de nacimiento, registros escolares, archivos médicos, fotografías adicionales. Cada pieza adicional de evidencia destruyendo otra parte de la realidad que había creído verdadera durante toda mi existencia consciente. Los certificados de nacimiento fueron particularmente devastadores porque mostraban que los 5 niños tenían el mismo padre, contradiciendo la historia de que mi padre había muerto cuando yo era un bebé. Según los documentos, Roberto Fernández estaba vivo y había criado a los otros 4 niños después de que Regina decidiera quedarse solo conmigo, la menor, la única que demostró potencial excepcional suficiente para justificar la inversión maternal, como había escrito en una carta al abogado durante el proceso de separación que Marcos había descubierto entre viejos papeles. Regina había literalmente elegido qué hijo conservar, basándose en algún criterio arbitrario de calidad que había aplicado a niños inocentes como si estuviera seleccionando productos en un estante de supermercado. Laura, yo tenía 7 años cuando nuestra madre decidió que eras la única que merecía quedarse con ella. Escribió Marcos en un largo mensaje que llegó mientras yo todavía procesaba los documentos anteriores. Recuerdo perfectamente el día que empacó tus maletas y las puso en el coche, diciendo que eras demasiado especial para crecer con hermanos mediocres que solo obstaculizarían tu excepcional desarrollo. Le suplicamos que nos llevara también. Prometimos ser buenos, estudiar más, hacer todas las tareas domésticas, cualquier cosa para no ser abandonados. Pero dijo que ya había tomado la decisión basada en pruebas y observaciones que había realizado secretamente durante meses. Su descripción del abandono me hizo vomitar violentamente en el baño, mi cuerpo rechazando físicamente la monstruosa realidad de lo que mi madre había hecho. Pasé el resto de esa noche sin dormir intercambiando mensajes con Marcos, descubriendo detalles cada vez más perturbadores sobre cómo Regina había borrado sistemáticamente la existencia de mis hermanos de mi vida a través de estratégicos cambios de ciudad, modificaciones de apellido y especialmente a través de una narrativa cuidadosamente construida donde nuestra familia nuclear de 2 personas se presentaba como elección del destino en lugar del resultado de un abandono calculado. Ella había creado una elaborada mitología sobre nosotras siendo almas gemelas destinadas a estar juntas, sobre mí siendo el regalo divino que compensaba todas las pérdidas, sobre nuestro vínculo siendo demasiado sagrado para ser diluido por otras relaciones familiares. Cada mentira había sido repetida tantas veces durante tantos años que se convirtió en mi verdad fundamental. Marcos me contó que los 4 hermanos habían crecido con nuestro padre Roberto, un hombre trabajador pero emocionalmente destruido por el abandono de su esposa y la pérdida de la hija menor que ella se había llevado sin más explicaciones que crueles alegaciones sobre superioridad genética. Papá nunca superó completamente perderte, Laura. Guardó todas tus fotos de bebé, tus juguetes que quedaron atrás, incluso tu ropita que Regina no se llevó en su prisa por marcharse. Durante años intentó localizarlas a ambas, contrató detectives, revisó registros escolares, pero Regina fue muy cuidadosa en cubrir sus huellas y cambiar de ciudad siempre que había riesgo de ser encontrada. La imagen de mi padre, vivo, sufriendo mi ausencia, buscándome, contrastaba violentamente con el padre muerto y heroico que Regina había inventado para mi biografía ficticia. Descubrí a través de los detallados relatos de Marcos que mis hermanos habían tratado de encontrarme durante décadas, utilizando todos los recursos disponibles antes de la era digital, e intensificando las búsquedas cuando Internet hizo más fácil buscar personas desaparecidas. Fernanda había creado perfiles en todos los sitios web posibles de reuniones familiares. Ricardo había contratado investigadores privados con el poco dinero que podía ahorrar de su modesto salario. Patricia incluso había participado en programas de televisión sobre familias separadas, esperando que yo pudiera estar viendo y reconocer nuestra historia. Nunca nos rendimos en encontrarte, Laura. Porque papá nos hizo prometer antes de morir hace 5 años que reuniríamos a la familia completa, que conocerías la verdad sobre quién eres realmente y de dónde vienes. La revelación de que mi padre había muerto hace solo 5 años, después de 3 décadas buscándome,
Fue devastadora de una manera que las palabras no pueden expresar adecuadamente. Podría haberlo conocido, abrazado, pedido perdón por un abandono que no fue mi elección, compartido sus últimos años si Regina no hubiera construido esta prisión de mentiras a mi alrededor. Murió diciendo tu nombre, Laura, me dijo Marcos en una videollamada que hicimos a las 5 de la mañana cuando ninguno de los dos podía escribir más debido a las lágrimas. Sus últimas palabras fueron, díganle a Laura que papá siempre la amó, incluso sin estar seguro de si estabas viva o si lo recordarías. Ver el rostro de Marcos por primera vez en video, reconociendo en él rasgos familiares que veía en mí misma, fue como mirar en un espejo temporal que mostraba una vida alternativa que podría haber vivido. Durante las 2 semanas siguientes, establecí gradualmente contacto con todos mis hermanos a través de videollamadas emocionalmente devastadoras, donde décadas de separación forzada intentaban ser compensadas en conversaciones fragmentadas por el llanto, pausas para procesar información y, especialmente, intentos incómodos de establecer conexiones familiares que deberían haberse desarrollado naturalmente durante una infancia compartida. Fernanda me mostró álbumes de fotos de nuestra primera infancia juntas. Imágenes que no recordaba conscientemente, pero que despertaron extrañas sensaciones de familiaridad, como memorias sumergidas tratando de emerger a través de capas de amnesia inducida. Ricardo compartió viejos videos en cintas VHS digitalizadas, donde aparecía jugando con ellos en el patio trasero de una casa que Regina siempre había negado que habitáramos. Patricia, la hermana más cercana a mi edad con solo 2 años de diferencia, me impactó más emocionalmente porque sus recuerdos de nuestra primera infancia eran más vívidos y detallados. Recordaba compartir una habitación decorada con personajes de dibujos animados, pelearnos por muñecas, dormir abrazadas durante tormentas, prometiendo ser mejores amigas para siempre. Cuando mamá te llevó, esperé en la ventana todos los días durante meses pensando que volverías, que solo había sido un viaje largo, me dijo llorando durante una videollamada. Papá tuvo que quitar tu cama de la habitación porque no podía dormir mirándola vacía, sabiendo que mi hermanita había sido llevada porque mamá decía que tú eras mejor que todos nosotros. La decisión de confrontar a Regina con evidencia de su monstruoso crimen emocional fue tomada colectivamente durante una videollamada grupal, donde los 5 hermanos nos reunimos virtualmente por primera vez en 32 años. Acordamos que yo grabaría secretamente nuestra conversación para tener pruebas de sus justificaciones, admisiones o negaciones, porque conocíamos su tendencia a la manipulación y al gaslighting lo suficientemente bien para saber que intentaría distorsionar la narrativa si no hubiera evidencia concreta. Intentará convencerte de que lo hizo todo por amor, que fue por tu propio bien, que tuviste una mejor vida sin nosotros. Me advirtió Marcos con la sabiduría de alguien que había pasado décadas analizando el comportamiento materno. No dejes que invierta la narrativa y transforme un crimen en un acto de amor. Preparé cuidadosamente la confrontación durante 3 días, instalando aplicaciones de grabación en mi teléfono, posicionando cámaras discretas en el apartamento de Regina, donde tendría lugar nuestra conversación, y especialmente preparándome psicológicamente para escuchar justificaciones que probablemente serían incluso más perturbadoras que el crimen original. Llegué a su casa en un sábado aparentemente normal, usando la llave que tenía desde la adolescencia, encontrándola en la cocina preparando el elaborado desayuno que siempre hacíamos juntas los fines de semana, una tradición especial de madre e hija, que ahora parecía grotescamente cruel considerando a los 4 hijos que había privado de estos recuerdos afectivos. Mamá, necesitamos hablar sobre Marcos, Fernanda, Ricardo y Patricia, dije sin preámbulos tan pronto como me senté a la mesa, observando cuidadosamente su reacción ante nombres que probablemente no esperaba escuchar de mi boca después de 3 décadas de secreto cuidadosamente mantenido. La taza de café que sostenía se le escapó de los dedos y se hizo añicos en el suelo cerámico, el café caliente esparciéndose en oscuros charcos mientras su rostro perdía todo el color y sus ojos se ensanchaban en una expresión de puro pánico que instantáneamente confirmó que sabía exactamente de quiénes estaba hablando. ¿Cómo supiste? ¿Quién te contó sobre? ¿Dónde escuchaste esos nombres? Tartamudeó, abandonando completamente cualquier pretensión de no saber de qué estaba hablando, su cuerpo visiblemente temblando mientras se apoyaba en el mostrador para no caerse. La mujer controladora y manipuladora que había conocido toda mi vida de repente parecía frágil y pequeña, expuesta en su mentira fundamental que había sostenido nuestra relación distorsionada durante décadas. Laura, hija mía, no entiendes. Necesito explicarte. No es lo que parece. Hice todo para protegerte,
para asegurar que tuvieras la vida excepcional que merecías sin verte frenada por hermanos que nunca alcanzarían tu potencial. Abandonaste a 4 hijos. Madre. 4 hijos. Te llevaste solo al más pequeño y huiste diciéndoles que no eran lo suficientemente buenos para merecer amor maternal. Dije, mi voz temblando con la rabia que se había acumulado durante 2 semanas de descubrimientos devastadores. Me privaste de hermanos. Los privaste a ellos de una madre. Privaste a mi padre de su hija menor. Destruiste una familia entera porque arbitrariamente decidiste que yo era la única digna. ¿Basada exactamente en qué criterios? ¿Qué prueba secreta aplicaste a niños inocentes para decidir quién merecía amor? Regina comenzó a llorar, pero no eran lágrimas de remordimiento genuino. Conocía demasiado bien sus tácticas emocionales después de 35 años, como para no reconocer el llanto estratégico que usaba cuando necesitaba tiempo para formular justificaciones elaboradas. Laura, eras diferente desde el nacimiento. Más inteligente, más hermosa, más prometedora. Los otros eran niños ordinarios, promedio, sin ninguna chispa especial. Tenías potencial para la grandeza, y no podía dejar que hermanos mediocres obstaculizaran tu desarrollo excepcional, con celos, competencia por atención, recursos divididos que disminuirían tus oportunidades. Sus palabras eran aún más monstruosas dichas en voz alta de lo que había imaginado, revelando una cosmovisión distorsionada donde los niños eran mercancías para ser evaluadas por rendimientos de inversión emocional. Hablas de mis hermanos como si fueran productos defectuosos que descartaste, no tus hijos a quienes deberías amar incondicionalmente, respondí, luchando contra la náusea que sus justificaciones causaban. Marcos tenía 7 años cuando lo abandonaste. Fernanda y Ricardo tenían 5. Patricia solo tenía 3 años. Apenas había desarrollado recuerdos conscientes y ya habías decidido que no era lo suficientemente buena para merecer una madre. Cada edad mencionada parecía hacerla encogerse ligeramente, pero rápidamente se recompuso y continuó su grotesca defensa, disfrazada de explicación racional. Hice evaluaciones cuidadosas. Observé a cada niño durante meses. Apliqué pruebas de desarrollo que probaron científicamente que eras excepcional mientras ellos eran simplemente adecuados, dijo, caminando hacia un cajón cerrado con llave que nunca tuve permiso de abrir y sacando una vieja carpeta llena de papeles amarillentos. Todo está documentado aquí. Pruebas de coeficiente intelectual improvisadas, evaluaciones de comportamiento, análisis de potencial que hice basados en libros de desarrollo infantil. Tú a los 2 años ya demostrabas una inteligencia 3 veces superior a la de tus hermanos a las mismas edades. Como madre responsable, necesitaba invertir mis recursos limitados en el niño con la mayor probabilidad de éxito extraordinario. Mirando esos papeles absurdos donde había creado sistemas de puntuación para evaluar a sus propios hijos como si fueran participantes en una competencia enferma, sentí una mezcla de horror y lástima. Horror por la fría calculadora con la que había categorizado a niños inocentes, y lástima por darme cuenta de que mi madre estaba profundamente perturbada de maneras que nunca había entendido completamente. Había gráficos comparando nuestros primeros pasos, primeras palabras, velocidad de aprendizaje de colores y números. Incluso una tabla bizarra evaluando la calidad del llanto, donde aparentemente yo había obtenido una puntuación más alta por llorar, con un propósito comunicativo claro, mientras mis hermanos lloraban de manera primitiva y poco sofisticada. Te das cuenta de que esto es completamente demencial, ¿verdad? ¿Que las madres normales no hacen hojas de cálculo Excel para decidir qué hijos merecen amor? Te pregunté, sosteniendo los papeles con manos temblorosas. Trataste la maternidad como una inversión empresarial, donde solo valía la pena conservar el activo más prometedor. No eres una madre, Regina. Eres una narcisista patológica que usó niños para alimentar tu enfermizo ego de crear una niña perfecta que validara tu superioridad imaginaria. Usar su nombre de pila en lugar de llamarla madre fue deliberado, y ella inmediatamente notó el cambio, su rostro contorsionándose en indignación. No te atrevas a juzgarme cuando todo lo que hice fue asegurar que tuvieras la vida privilegiada que tienes hoy, gritó, abandonando completamente la pose de víctima incomprendida. Tuviste educación de élite, actividades extracurriculares, viajes culturales, atención exclusiva que te formó en la mujer exitosa que llegaste a ser. Si hubiera mantenido a todos, serían solo otra familia pobre con recursos divididos entre muchos niños, todos mediocres por falta de inversión adecuada. Hice una elección estratégica que benefició al menos a un hijo en lugar de condenar a todos a la mediocridad. Privaste a 4 niños de una madre para alimentar tu fantasía de ser madre del niño perfecto.
Me privaste de hermanos que podrían haber enriquecido mi vida de formas que ninguna clase de ballet o curso de idiomas podría reemplazar. Grité en respuesta. Décadas de manipulación emocional finalmente explotando en una rabia justificada. ¿Y sabes qué es lo más irónico? Tus otros hijos mediocres se convirtieron en personas increíbles. A pesar del abandono. Marcos es pediatra, Fernanda es trabajadora social especializada en niños abandonados, Ricardo es profesor universitario, Patricia es psicóloga infantil. Todos eligieron profesiones dedicadas a cuidar de los niños, probablemente para compensar el cuidado maternal que les negaste. La revelación sobre el éxito profesional de los hermanos que había descartado como sin potencial, claramente la golpeó como una bofetada en la cara, sus ojos abriéndose en genuina sorpresa antes de estrecharse rápidamente en negación defensiva. Cualquiera puede tener un título, eso no significa verdadera excelencia como la tuya. Eres una arquitecta reconocida con premios internacionales. Exactamente como predije en mis pruebas cuando tenías 2 años, insistió, aferrándose desesperadamente a la narrativa de que había tomado la decisión correcta, basada en sus evaluaciones pseudocientíficas amateur. Madre, o Regina, ya que has perdido el derecho a ser llamada madre, quiero que me digas mirándome a los ojos, sabiendo que estoy grabando esta conversación, que crees que es normal y aceptable, que una madre abandone a 4 hijos porque decidió que solo uno valía la pena. Dile a la cámara que no sientes remordimiento por privar a niños inocentes de amor maternal basándote en ridículas pruebas que inventaste. La desafié, señalando al celular que visiblemente grababa nuestra conversación. Admite lo que realmente eres. Una mujer narcisista que trató la maternidad como un experimento egocéntrico, en lugar de una responsabilidad sagrada. Me miró, luego a la cámara, y por un breve momento vi algo que nunca antes había visto en sus ojos. Genuino miedo a las consecuencias, a la exposición, a perder el control de la narrativa que había mantenido durante décadas. Pero entonces, con la velocidad de alguien que había practicado la manipulación toda su vida, su rostro se transformó en una máscara de indignación justiciera. Soy una madre que tomó decisiones difíciles por un bien mayor. Si eso significa que 4 niños ordinarios tuvieron que crecer sin mí, para que un niño extraordinario pudiera florecer plenamente, entonces fue un sacrificio que valió la pena. Mírate. Exitosa, educada, sofisticada. Eres la prueba viviente de que tenía razón. Soy la prueba viviente de que crecer como hija única de una narcisista manipuladora causa un profundo daño psicológico. Corregí, mi voz ahora calmada y controlada porque había conseguido exactamente lo que necesitaba. Su admisión grabada de que había abandonado conscientemente a 4 niños por razones completamente descabelladas. ¿Sabes cuántos años de terapia necesité para lidiar con tu enfermiza necesidad de control? ¿Cuántas relaciones fracasaron porque saboteaste a cualquiera que pudiera desviarme del camino de la excelencia? ¿Cuántas veces pensé en el suicidio cuando era adolescente porque nunca era lo suficientemente buena para tus expectativas imposibles, incluso siendo la única que valía la pena? La mención del suicidio finalmente pareció penetrar su armadura de justificaciones, su rostro palideciendo mientras procesaba la información de que su hija, perfecta, había sufrido tanto bajo su supuesta crianza superior. Nunca me dijiste que estabas sufriendo. Siempre parecías feliz, realizada, agradecida por las oportunidades que te proporcioné, murmuró, genuinamente confundida sobre cómo su hija especial podría haber sido infeliz cuando había recibido todo, excepto límites saludables, amor incondicional sin expectativas de rendimiento y la oportunidad de desarrollar relaciones familiares normales. Porque me entrenaste desde la infancia para aparentar felicidad y gratitud, para nunca mostrar debilidad que pudiera empañar tu reputación como la madre perfecta criando a la hija perfecta. Expliqué, años de terapia finalmente dándome el vocabulario para articular el abuso emocional sutil pero devastador que había experimentado. Cada vez que intentaba expresar tristeza, frustración o cualquier emoción negativa, me recordabas cuánto habías sacrificado por mí, lo privilegiada que era, cómo otros niños darían cualquier cosa por tener las oportunidades que me proporcionaste. Convertiste la gratitud en un arma para silenciarme. Usaste el privilegio material para invalidar el sufrimiento emocional. Pero lo tenías todo. Educación en las mejores escuelas, ropa de diseñador, viajes al extranjero, tu propia casa a los 25 con el pago inicial que ahorré durante décadas. Protestó, todavía incapaz de comprender que los bienes materiales no reemplazan las conexiones emocionales saludables. Tus hermanos crecieron en una modesta casa suburbana, asistieron a escuelas públicas, tuvieron que compartir habitaciones y ropa.
Tuviste tu propia habitación decorada profesionalmente, un guardarropa personalizado, un tutor privado para cada materia con la que tenías dificultades. ¿Cómo puede ser eso malo? Porque tenía todo eso sola, madre. Mientras mis hermanos se tenían unos a otros, yo solo te tenía a ti y tus expectativas asfixiantes, grité, liberando finalmente décadas de soledad disfrazada de privilegio. ¿Sabes lo que daría por haber compartido una habitación desordenada con Patricia en lugar de dormir sola en una habitación perfecta? ¿Por haber peleado con Marcos por el control remoto en lugar de ver televisión sola en una sala impecable? ¿Por haber usado la ropa usada de Fernanda en lugar de vestidos caros que no podía ensuciar jugando porque no tenía con quién jugar? Regina permaneció en silencio durante largos momentos, procesando la revolucionaria posibilidad de que su gran experimento de crianza optimizada hubiera fracasado espectacularmente en proporcionar felicidad a su hija elegida. Pero en lugar de demostrar un genuino remordimiento o una empatía tardía, hizo lo que siempre hacía cuando se enfrentaba a evidencias de sus fracasos. Redobló su narrativa distorsionada. Estás romantizando la pobreza y la mediocridad porque nunca las experimentaste. Tus hermanos no son felices compartiendo recursos escasos. Solo dicen eso porque no conocen nada mejor. Estás teniendo una crisis de la mediana edad e idealizando una vida que te habría hecho ordinaria como ellos. Fue en ese momento cuando tomé la decisión final sobre nuestra futura relación, o más bien, sobre la ausencia de ella. Regina, voy a compartir esta grabación con mis hermanos, con terapeutas especializados en abuso maternal y posiblemente con las autoridades si descubrimos que cometiste crímenes más allá del abandono emocional. Estarás sola con tus justificaciones y tu supuesta superioridad, mientras yo finalmente conozco a la familia que me robaste. Esta es la última vez que hablamos. Elegiste tener solo una hija que fuera digna. Ahora descubrirás lo que es no tener ninguna. Me levanté de la silla y caminé hacia la puerta, cada paso alejándome de décadas de manipulación y acercándome a una posibilidad de verdadera familia, aunque tardía. Regina me siguió, alternando entre súplicas patéticas y amenazas vacías. Laura, no puedes abandonarme después de todo lo que hice por ti. Renuncié a 4 hijos para dedicarme completamente a ti. Me debes eterna gratitud, no abandono. Si sales por esa puerta, te arrepentirás cuando te des cuenta de que solo quieren tu dinero y éxito. Interesante proyección, considerando que fuiste tú quien eligió a los hijos basándose en el potencial retorno de inversión. Respondí sin voltearme. Mis hermanos me buscaron por amor, no por interés. Ellos crecieron pobres pero unidos. Yo crecí rica, pero sola. ¿Adivina quién tuvo la infancia más valiosa? Salí de la casa cerrando la puerta con firmeza definitiva, dejando a Regina sola con sus hojas de cálculo de evaluación infantil y sus monstruosas justificaciones que tendría que repetirse a sí misma durante el resto de la solitaria vida que había elegido al convertir la maternidad en una competencia enfermiza. El primer encuentro en persona con todos mis hermanos ocurrió 2 semanas después, en un restaurante familiar modesto pero acogedor, que Marcos eligió por estar equidistante de las ciudades donde cada uno vivía. Durante las 4 horas de viaje hasta allí, revisé mentalmente cada detalle que había aprendido sobre ellos a través de videollamadas, mensajes y fotografías compartidas. Marcos casado con 2 hijos adolescentes, Fernanda madre soltera de una niña de 10 años, Ricardo recientemente comprometido planeando una boda, Patricia embarazada de su primer hijo. Vidas completas que se habían desarrollado paralelas a la mía. Mundos enteros de experiencias que podríamos haber compartido de no ser por la decisión arbitraria y cruel de una mujer perturbada. Cuando entré al restaurante y los vi a todos sentados juntos en una gran mesa en la esquina, el parecido familiar era tan obvio que cualquier observador casual identificaría que éramos hermanos. Los mismos ojos expresivos, la misma forma de cara, gestos similares que habíamos heredado de genes compartidos a pesar de décadas de separación. Marcos se levantó primero y me abrazó con la fuerza cuidadosa de alguien sosteniendo algo precioso y frágil, susurrando, «Bienvenida a la verdadera familia, hermanita», en mi oído, mientras yo lloraba años de soledad reprimida en su hombro. Fernanda fue la siguiente, envolviéndome en un abrazo maternal que irónicamente me dio más consuelo genuino que décadas de abrazos performativos de Regina. Siempre supe que estabas en algún lugar necesitándonos tanto como nosotros te necesitábamos a ti, dijo, su rostro húmedo de lágrimas reflejando el mío. Ricardo me abrazó en silencio, su contenida emoción masculina desbordándose a través del temblor de sus brazos, sosteniéndome como si pudiera desaparecer de nuevo si me soltaba. Patricia, con 7 meses de embarazo, tenía dificultad para levantarse, pero insistió en abrazarme largamente.
susurrando. Mi bebé crecerá conociendo a la tía que pensé que había perdido para siempre. Nos sentamos en esa mesa y hablamos durante 6 horas ininterrumpidas, pacientes camareros sirviéndonos rondas sucesivas de café, mientras reconstruíamos décadas de separación a través de historias, fotografías, videos y, especialmente, a través del reconocimiento mutuo de traumas compartidos de diferentes maneras. Ellos mediante el abandono, yo mediante la asfixia, todos por la misma madre incapaz de amor incondicional. Descubrí que Regina había intentado contactarlos varias veces a lo largo de los años, no por remordimiento, sino para presumir de mi éxito y validar retrospectivamente su cruel elección, enviando recortes de periódicos sobre mis logros profesionales con notas que decían: «Miren en qué se convirtió el niño especial gracias a mis difíciles decisiones. Ella enviaba tus boletas de calificaciones perfectas cuando eras niño, luego certificados de competencias que ganaste, diplomas, premios», me dijo Fernanda con una mezcla de dolor y comprensión. Era tortura psicológica disfrazada de actualizaciones, como si constantemente estuviera justificando por qué merecías el amor que nos negó. Papá quemaba las cartas sin leerlas después de un tiempo, pero yo guardé algunas porque tenían tu foto, y era la única forma de seguir tu crecimiento, incluso a través de su filtro distorsionado. Ricardo compartió una perspectiva que nunca había considerado. Lo más difícil ni siquiera fue el abandono en sí. Fue el mensaje implícito de que no éramos lo suficientemente buenos para merecer amor maternal. Todos crecimos con profundos complejos de inferioridad, síndrome crónico del impostor, siempre tratando de demostrar valía a un fantasma de madre que ya nos había juzgado inadecuados antes de que tuviéramos la oportunidad de desarrollarnos completamente. Sus palabras me hicieron darme cuenta de que mientras yo sufría con expectativas imposibles de perfección, ellos sufrían con la cruel certeza de imperfección predeterminada. Patricia reveló el impacto más devastador. Yo solo tenía 3 años, así que no recuerdo conscientemente el abandono, pero aparentemente lloré preguntando por ti y por mamá durante meses. Papá dijo que desarrollé mutismo selectivo durante 2 años, volviendo a hablar normalmente solo después de terapia infantil intensiva. Hasta el día de hoy tengo dificultad con los vínculos, siempre esperando que las personas importantes desaparezcan sin aviso. Escuchar sobre el profundo trauma psicológico causado a una niña de 3 años me hizo sentir odio puro por Regina por primera vez. No dolor, no decepción, sino genuino odio por la crueldad innecesaria infligida a niños inocentes. Durante esa primera cena que se extendió hasta que el restaurante necesitó cerrar, establecimos las bases para la relación familiar que Regina había intentado prevenir. Intercambiamos números telefónicos, creamos un grupo de WhatsApp, programamos reuniones mensuales, planificamos vacaciones familiares incluyendo a los sobrinos que acababa de descubrir que existían. Tienes 3 sobrinos y una sobrina en camino, que crecerán sabiendo que la familia se trata de elección consciente de amor, no de sangre u obligación, dijo Marcos, mostrando fotos de sus hijos adolescentes que tenían mi nariz y la sonrisa de Fernanda. La integración en la dinámica familiar establecida de mis hermanos fue sorprendentemente natural, como si un espacio hubiera sido mantenido vacío, esperando ser llenado durante 3 décadas. Descubrí bromas internas que instantáneamente tenían sentido, gestos compartidos que nunca habían tenido explicación, incluso idénticas alergias alimentarias que Regina había atribuido a sensibilidad refinada, pero eran simplemente genética familiar. Todos somos alérgicos a los camarones y Regina lo sabía, pero apuesto a que te alimentó con narrativas sobre paladar sofisticado en lugar de admitir herencia genética común, bromeó Ricardo, y me reí genuinamente por primera vez en semanas. En los meses siguientes, me sumergí completamente en la vida familiar que me había sido negada, participando en todos los eventos posibles: cumpleaños, barbacoas dominicales, citas prenatales de Patricia, partidos escolares de los hijos de Marcos, recitales de danza de la hija de Fernanda. Cada momento mundano de convivencia familiar normal era precioso porque representaba exactamente lo que Regina había considerado demasiado mediocre para su hija especial: la extraordinaria belleza de la vida cotidiana ordinaria, compartida con personas que te aman, sin exigir constante desempeño de excepcionalidad. La terapia familiar que iniciamos juntos 6 meses después de nuestro reencuentro fue sugerencia de Patricia, quien como psicóloga reconoció la necesidad de procesar profesionalmente décadas de trauma con ayuda especializada. La doctora Elena, especialista en reunificación familiar y trauma de abandono, nos guió a través de intensas sesiones donde décadas de dolor finalmente fueron validadas
procesadas y lentamente transformadas en comprensión mutua. Ustedes 5 son sobrevivientes del mismo trauma manifestado de diferentes maneras, explicó durante una sesión particularmente reveladora. Laura sufrió abuso a través del exceso de control, ustedes 4 a través de su ausencia. Ambas son formas de negligencia emocional que dejan cicatrices profundas. Durante estas sesiones, mis hermanos expresaron algo que me sorprendió. Envidia inicial del privilegio material que yo había recibido, seguida de una profunda lástima cuando entendieron el precio psicológico pagado. Mientras crecía, te odiaba un poco, admitió Fernanda honestamente. La hija elegida, la especial, la que valía la pena mientras nosotros éramos desechables. Pero ahora veo que fuiste tanto una víctima como nosotros. Quizás incluso más porque no tenías hermanos para compartir el peso de su locura. Nos teníamos unos a otros. Tú solo la tenías a ella y a sus expectativas imposibles. Un año después de nuestra reunión, decidimos hacer algo simbólico pero significativo. Un álbum familiar reconstruido digitalmente, donde photoshopeamos mi presencia en fotos importantes de las que había sido excluida. Fue simultáneamente triste y sanador ver versiones alternativas de momentos que nunca existieron. Yo de adolescente en la boda de Marcos. Yo universitaria en la graduación de Fernanda. Presente en los nacimientos de sobrinas y sobrinos. No podemos cambiar el pasado, pero podemos reimaginar cómo debería haber sido, dijo Ricardo mientras trabajábamos juntos en el proyecto durante un fin de semana. La decisión colectiva de procesar legalmente a Regina por abandono emocional y daños psicológicos se tomó no por venganza, sino por justicia, y especialmente para establecer un precedente legal que pudiera proteger a otros niños de madres narcisistas que tratan a los hijos como inversiones en lugar de seres humanos. Con las grabaciones que había hecho, documentos que Marcos había preservado, y testimonios de psicólogos sobre el daño causado, construimos un caso sólido que nuestro abogado clasificó como perturbador pero legalmente fascinante, por establecer nuevos parámetros sobre el abuso maternal a través de la selección y el abandono. Regina respondió a la demanda con su predecibilidad habitual, victimización, manipulación mediática tratando de presentarse como una madre incomprendida que tomó decisiones de Sophie por necesidad, y especialmente intentos de convencerme de desistir mediante chantaje emocional sobre su deteriorada salud y soledad actual. Bloqueé todos los medios de contacto después de la 5ª carta patética rogándome recordar todo el amor que me había dado, como si el amor pudiera coexistir con el abandono calculado de 4 hijos basado en pruebas pseudocientíficas caseras. El proceso de deconstruir la identidad que Regina había forjado en mí durante 35 años fue más complejo que simplemente aceptar la existencia de mis hermanos. Cada capa de mentiras revelada exponía nuevas profundidades de manipulación que necesitaban ser cuidadosamente examinadas y procesadas. Durante una sesión de terapia individual, mi psicóloga doctora Marlene observó: no solo estás descubriendo quiénes son tus hermanos, estás descubriendo quién eres tú, sin el filtro distorsionado que tu madre instaló en tu percepción desde el nacimiento. Es como reaprender a ver después de una vida usando lentes que lo deformaban todo. El descubrimiento más doloroso llegó a través de una caja de documentos que Ricardo encontró en el ático de la casa donde nuestro padre había vivido hasta su muerte. Cientos de cartas que yo aparentemente había escrito a mis hermanos cuando era niña, antes de que Regina me llevara. Solo tenías 2 años. Obviamente no escribiste estas cartas, pero papá las escribió como si fueran tuyas, imaginando lo que les dirías si pudieras, explicó Ricardo, entregándome papeles amarillentos con la letra temblorosa de nuestro padre. Querido Marcos, cuando crezca quiero ser médica como tú quieres ser para que podamos cuidar juntos a las personas, decía una fechada en 1991, cuando yo tenía 3 años y Marcos 9. Leer esas cartas ficticias pero profundamente amorosas que nuestro padre había creado para mantener vivo mi recuerdo en la familia fue devastador de una manera que ningún descubrimiento previo había sido. Él literalmente había inventado una versión de mí que creció paralela a mi vida real. Una Laura imaginaria que nunca olvidó a sus hermanos, que enviaba mensajes de amor incluso en ausencia, que prometía regresar tan pronto como pudiera. También hizo dibujos de lo que imaginaba que estarías haciendo en cada edad, añadió Patricia, mostrando ilustraciones amateur pero conmovedoras de una niña pequeña en varias etapas de crecimiento, siempre rodeada de 4 figuras representando a los hermanos esperándome. La confrontación con el impacto generacional del abandono se volvió aún más compleja cuando conocí a los hijos de Marcos, Gabriel de 17 años y Marina de 15, quienes habían crecido escuchando sobre la tía perdida
como una figura casi mítica en la historia familiar. Papá siempre dijo que un día aparecerías, que la familia real siempre encuentra la manera de reunirse. Me dijo Gabriel durante nuestro primer encuentro prolongado, pero confieso que pensé que era solo su esperanza, como Santa Claus para adultos tristes. Descubrir que eres real y estás aquí es surrealista, como si un personaje del libro hubiera saltado de las páginas. Marina fue más directa en su evaluación, con la brutal honestidad que solo los adolescentes pueden expresar. Es extraño tener una tía que técnicamente es mi tía, pero también como una completa desconocida que no sabe nada sobre nuestra familia, excepto lo que ha aprendido en los últimos meses. O sea, no sabes que el abuelo Roberto era alérgico a los gatos, pero adoptó 3 porque nosotros los niños se lo rogamos. O que hacía el mejor pastel de zanahoria del mundo, pero solo en nuestros cumpleaños. Nunca en días normales. Te perdiste todos estos recuerdos que forman quienes somos como familia. La perspicaz observación de Marina me obligó a enfrentar una dolorosa realidad. Sin importar cuánto mis hermanos me aceptaran y amaran, había 3 décadas de historia compartida que nunca podría recuperar completamente. Referencias internas que siempre necesitarían explicación. Recuerdos fundamentales de los que estaba permanentemente excluida. Durante una barbacoa familiar, cuando todos rieron de una broma interna sobre el incidente del pavo de Navidad del 97, sentí la puñalada de la exclusión incluso rodeada de amor y aceptación. Fernanda notó mi incomodidad y me explicó la historia, pero la explicación no es experiencia. El conocimiento no es memoria vivida. Fue Patricia, con su formación en psicología y experiencia personal con el trauma de abandono, quien me ayudó a procesar este sentimiento de estar simultáneamente incluida y eternamente rezagada. Laura, necesitas hacer duelo por los recuerdos que nunca tendrás mientras celebras los que estás creando ahora. Es como ser inmigrante en tu propia familia. Perteneces por derecho de nacimiento, pero necesitas aprender la cultura que debería haber sido nativa. Es doloroso y es válido sentir ese dolor incluso mientras estás profundamente agradecida por el reencuentro. La complejidad de la situación se intensificó cuando descubrí a través de documentos legales que Regina había saboteado sistemáticamente los intentos de contacto de mi padre durante años, incluyendo una orden de alejamiento fraudulenta que había obtenido alegando que él era violento. Una acusación completamente falsa que mis hermanos negaron vehementemente. Papá era el hombre más gentil que jamás existió. Literalmente incapaz de matar a una mosca, afirmó Marcos con evidente enojo. Regina inventó una historia de violencia doméstica para justificar legalmente mantenerte alejada de nosotros. Tenemos documentos que prueban que falsificó evidencia, pagó a testigos, manipuló el sistema legal para asegurarse de que nunca pudiéramos encontrarte. El descubrimiento de que Regina había criminalizado activamente a un hombre inocente para mantener su narrativa familiar de 2 personas me hizo cuestionar literalmente cada recuerdo, cada historia, cada hecho que me había contado durante 3 décadas y media. Si era capaz de destruir la reputación de un hombre para mantener una mentira, ¿de qué más era capaz? Comencé una investigación obsesiva sobre mi propio pasado, revisando registros escolares, buscando antiguos maestros, tratando de separar la verdad de la ficción en la narrativa de mi vida. Descubrí discrepancias inquietantes. La escuela de élite donde supuestamente estudié primaria tenía registros de que había sido retirada abruptamente a mitad del 3er grado, después de un incidente familiar no especificado, contradiciendo la historia de Regina sobre una transición planificada y sin problemas. Antiguos vecinos recordaban haberme visto jugando con otros niños que parecían hermanos, antes de que desapareciéramos repentinamente. Una maestra jubilada incluso guardaba un dibujo que hice a los 6 años, mostrando 5 figuras tomadas de la mano con los nombres Laura, Marcos, Fernanda, Ricardo, Patricia, escritos debajo con letra temblorosa de niña. «Nos recordabas al menos hasta los 6 años», concluyó Fernanda emocionalmente cuando mostré el dibujo durante una videollamada familiar. «Regina debió haber trabajado activamente para borrar tus recuerdos, probablemente a través de gaslighting constante cada vez que mencionabas tener hermanos. Me imagino diciéndote que eran amigos imaginarios, sueños, fantasías infantiles que necesitabas superar para madurar». La precisión de la suposición de Fernanda se confirmó cuando encontré diarios de la infancia donde había escrito sobre amigos invisibles que parecen reales, pero mami dice que no existen. Una escalofriante evidencia de manipulación psicológica aplicada a una niña en desarrollo. La hija de Fernanda, Sofía, se volvió instrumental en mi recuperación a través de su perspectiva directa y sin filtros de niña.
Tía Laura, eres como Rapunzel al revés, observó durante una tarde que pasé trenzando su cabello. En lugar de estar encerrada en una torre por una bruja fingiendo ser tu madre, estuviste encerrada en una vida de mentiras por una madre que secretamente era una bruja. Pero escapaste y encontraste a tu verdadera familia. Así que el final feliz sigue contando. La simplicidad de su analogía de cuento de hadas captó la esencia de la situación mejor que horas de análisis adulto. El proceso legal contra Regina reveló capas adicionales de su patología cuando los investigadores descubrieron que había mantenido expedientes detallados de cada niño desde el nacimiento, con evaluaciones mensuales que llamaba Proyecto de Optimización Maternal. Los documentos, escritos en un lenguaje pseudocientífico que mezclaba teorías del desarrollo infantil mal comprendidas con delirios de grandeza, mostraban un elaborado sistema de puntuación donde cada niño era evaluado en docenas de categorías arbitrarias. Yo había obtenido consistentemente las puntuaciones más altas en potencial de logro excepcional y compatibilidad con inversión materna intensiva, términos que ella había inventado para justificar elecciones predeterminadas. Lo más inquietante es que claramente decidió quedarse contigo antes incluso de crear estas pruebas, observó nuestra abogada, la doctora Carmen, analizando las fechas de los documentos. Las pruebas fueron creadas retroactivamente para justificar una decisión que ya había tomado basada en criterios completamente irracionales. Eras la más joven, por lo tanto más maleable, y te parecías físicamente más a ella, alimentando su narcisismo. Todo lo demás fue una elaborada justificación posterior para hacer que pareciera una decisión lógica en lugar de una preferencia enfermiza. Durante la declaración legal grabada en video, Regina mantuvo su narrativa delirante con una convicción aterradora, incluso presentando gráficos y tablas que supuestamente probaban que su decisión había sido matemáticamente correcta. Cuando se le preguntó sobre el trauma causado a los niños abandonados, respondió: el trauma temporal es un precio aceptable para la optimización del potencial excepcional. Laura se convirtió en una arquitecta premiada, validando completamente mi metodología. Los otros habrían desperdiciado recursos que fueron mejor invertidos en ella. La frialdad de su lógica utilitaria aplicada a sus propios hijos hizo que incluso el juez veterano mostrara una perturbación visible. El momento más revelador ocurrió cuando la fiscalía presentó un video casero que Marcos había conservado, grabado días antes de que Regina se fuera conmigo a los 2 años. En el video, los 5 niños jugaban juntos en el patio trasero, yo claramente adorando la atención de los hermanos mayores, riendo cuando Ricardo me lanzaba hacia arriba, corriendo tras Patricia, siendo protegida por Marcos de juegos demasiado bruscos, compartiendo meriendas con Fernanda. Éramos inequívocamente una familia unida y amorosa, destruida no por una tragedia inevitable, sino por la elección calculada de una mujer incapaz de amor incondicional. «Mire sus rostros, Regina», exigió el fiscal, pausando el video en una escena donde todos sonreían a la cámara. «Mire a los niños que clasificó como no merecedores de inversión materna. ¿Puede ver defectos que justifiquen el abandono? ¿Puede señalar qué niño allí no merecía el amor de una madre?» Regina respondió sin vacilar. «Veo a una niña excepcional siendo frenada por 4 mediocres. Mi decisión de separarlos fue un acto de misericordia para Laura y pragmatismo para los otros que tendrían vidas adecuadas con recursos adecuados a su limitado potencial». Su respuesta causó una reacción visceral en la sala del tribunal. Incluso su propio abogado parecía asqueado por la frialdad inhumana de la declaración. El juez tuvo que pedir orden cuando Fernanda comenzó a llorar audiblemente, no de tristeza sino de pura indignación ante la mujer que había reducido a sus hijos a métricas de inversión. ¿Entiende que está describiendo a sus hijos como productos defectuosos, no como seres humanos merecedores de amor maternal?, preguntó el juez, claramente luchando por mantener la neutralidad profesional. «Entiendo que tomé decisiones difíciles que las personas sentimentales no pueden apreciar», respondió Regina con una arrogancia que selló su destino legal. La reacción pública al caso fue intensa y polarizada. Mientras la mayoría expresaba horror y solidaridad con nosotros, surgió un inquietante grupo de apoyo en línea de padres que admiraban el coraje de Regina al tomar decisiones difíciles para maximizar el potencial infantil. Descubrir que otros padres contemplaban abandonar a hijos menos prometedores fue tan perturbador que colectivamente decidimos convertirnos en activistas informales contra esta mentalidad enfermiza, participando en conferencias y documentales sobre el daño real causado por la crianza condicional y competitiva. Durante la filmación del documental sobre nuestro caso, el director nos preguntó individualmente si pudieran retroceder en el tiempo,
¿Preferirían que Regina hubiera mantenido a todos o a ninguno? Las respuestas revelaron la complejidad de nuestras emociones. Marcos dijo, a ninguno, para que todos tuviéramos la misma oportunidad de sanar. Fernanda eligió, a todos, porque incluso una mala madre habría sido mejor que ninguna. Ricardo afirmó, a ninguno, porque al menos no habría habido una favorita para hacernos sentir inadecuados. Patricia respondió, a todos, para que Laura no hubiera sufrido sola. Cuando llegó mi turno, necesité largos minutos para formular una respuesta. Preferiría que hubiera mantenido a todos, no porque hubiera sido mejor para mí. Ciertamente habría sido peor compartir esa presión enfermiza, sino porque mis hermanos merecían la oportunidad de rechazarla por su propia elección en lugar de ser rechazados. La capacidad de elegir distanciarse de un padre tóxico es muy diferente a ser abandonado por él. Al final elegí distanciarme. Ellos nunca tuvieron esa opción, y esa es una violencia adicional que ella cometió contra ellos. La respuesta generó una profunda discusión familiar sobre agencia, elección y las diferentes formas de trauma que habíamos experimentado. Ricardo articuló algo que resonó con todos. Laura tuvo que desaprender el amor tóxico. Nosotros tuvimos que aprender a confiar en el amor. Son caminos diferentes, pero igualmente difíciles. Ella tuvo que descubrir que el amor no necesita ganarse a través del rendimiento. Nosotros tuvimos que descubrir que el amor puede existir sin temer constantemente al abandono. Regina nos rompió de maneras diferentes pero complementarias. El veredicto legal llegó 2 años después, estableciendo un importante precedente sobre abandono emocional calificado y determinando una compensación significativa para dividir entre los 4 hermanos abandonados, siendo mi parte donada a instituciones que cuidan a niños vulnerables. Regina fue condenada no criminalmente, sino civilmente, y la exposición pública del caso a través del periodismo investigativo destruyó completamente la imagen de madre dedicada que había cultivado en su círculo social. La justicia poética es que terminó exactamente como planeó, con solo una hija excepcional, excepto que ya ni siquiera tiene eso, observó Marcos durante nuestra cena de celebración del veredicto. Han pasado 3 años desde aquel primer mensaje de Facebook, que cambió toda mi comprensión de identidad, familia y pertenencia. Hoy vivo en una ciudad a medio camino entre todos mis hermanos. En una casa modesta pero animada donde sobrinos y sobrinas corren por los pasillos, donde las cenas dominicales son ruidosas y caóticas, donde genuinas fotografías familiares cubren cada pared sin necesidad de Photoshop reconstructivo. Es exactamente el tipo de vida que Regina consideraría mediocre y desperdiciada en la normalidad, y por eso es perfecta. Mis sobrinos y sobrinas me conocen como la tía Laura, a quien mamá y papá buscaron durante mucho tiempo y finalmente encontraron. Una versión simplificada pero esencialmente cierta de nuestra historia. La hija de Fernanda, ahora de 13 años, es particularmente cercana a mí, quizás reconociendo instintivamente a otra superviviente de expectativas maternas imposibles. Tía, cuando te enteraste de nosotros, ¿estuviste feliz o triste? Me preguntó recientemente durante una profunda conversación nocturna. Ambas, cariño. Triste por el tiempo perdido, feliz por el tiempo que aún nos queda, respondí honestamente. Patricia dio a luz a una hermosa niña que recibió el nombre de nuestro padre, Roberta, en homenaje al hombre que mantuvo a 4 niños unidos a pesar del dolor del abandono. Durante el parto estábamos todos en la sala de espera. Yo, Fernanda, incluso Ricardo y Marcos abandonaron conceptos anticuados de masculinidad para llorar juntos cuando la bebé nació sana. Esta niña crecerá rodeada de amor incondicional de toda la familia, sin pruebas, sin evaluaciones, sin condiciones, declaró Patricia, mirándome significativamente. Sabrá que es amada simplemente por existir, no por su rendimiento o potencial. La última vez que supe de Regina fue a través de un primo lejano que mencionó que vivía sola en un apartamento de lujo, rodeada de diplomas enmarcados y recortes de periódicos sobre mis logros profesionales, negándose a aceptar que su experimento de crianza optimizada había fracasado espectacularmente. Aparentemente sigue manteniendo la narrativa de que tomó decisiones difíciles por un bien mayor, y que la ingratitud de sus hijos es lo que impide el reconocimiento de su sacrificio maternal. La disonancia cognitiva necesaria para mantener esa ilusión debe ser agotadora, pero es el precio que eligió pagar en lugar de admitir que convirtió la maternidad en una competencia enfermiza. Durante nuestra última sesión de terapia familiar, la doctora Elena hizo una observación que sintetizó perfectamente nuestro viaje colectivo. Ustedes 5 lograron algo extraordinario. Transformaron el abandono en abrazo, el trauma en triunfo,
la separación en una unión aún más fuerte por haber sido conscientemente elegida y no impuesta por obligación. Regina intentó crear una hija excepcional a través del aislamiento y la presión, pero ustedes crearon una familia excepcional a través de la elección y el amor genuino. Hoy, cuando la gente me pregunta sobre mi familia, respondo con alegría genuina sobre mis 4 maravillosos hermanos, mis adorables sobrinos y sobrinas, y la red de amor que construimos sobre las ruinas de una infancia destrozada. A veces mencionan que parece que tuve una infancia privilegiada, basada en mi educación y logros, y respondo honestamente, tuve privilegios materiales, pero fui privada del mayor privilegio de todos, crecer con hermanos que ahora son mis mejores amigos. Las grabaciones de mi conversación con Regina se convirtieron en material de estudio en cursos de psicología sobre narcisismo maternal y sus devastadoras consecuencias en el desarrollo infantil. Ocasionalmente recibo mensajes de personas que reconocieron a sus propias madres en el comportamiento de Regina, que encontraron validación y coraje para establecer límites o cortar contacto con parientes tóxicos. Tu historia me dio permiso para elegir una familia elegida en lugar de aceptar una familia tóxica, escribió una mujer que descubrió que había sido la elegida entre varios hermanos en una dinámica similar. Recientemente, en un típico almuerzo dominical con toda la familia reunida, observé la escena caótica de niños jugando, adultos hablando de trivialidades, comida simple pero abundante siendo compartida, y me emocioné ante la belleza de la normalidad que Regina había considerado indigna de su hija especial. Marcos notó mis lágrimas y apretó mi mano bajo la mesa, susurrando, «Estás en casa ahora, hermanita, donde siempre deberías haber estado». Y por primera vez en 35 años, realmente lo estaba. No en una casa perfecta con una madre obsesionada con la excelencia, sino en un hogar imperfecto y ruidoso, lleno de personas que me aman exactamente como soy, sin pruebas, evaluaciones o condiciones. ¿Sabes cuál es la mayor ironía? Reflexioné con Fernanda mientras lavábamos platos juntas después del almuerzo. Regina pasó su vida tratando de crear una hija excepcional a través del aislamiento y la presión, pero fue su abandono lo que nos hizo excepcionales, no por métricas superficiales de éxito, sino por haber sobrevivido, encontrarnos y elegir amarnos a pesar de décadas de separación forzada. Fernanda sonrió. Me pasó otro plato para secar, y respondió con sabiduría ganada a través del dolor transformado en comprensión. Quizás esa fue siempre la verdadera excepcionalidad, la capacidad de transformar el trauma en amor, el abandono en abrazo, una madre que decía que no éramos lo suficientemente buenos en prueba de que siempre lo fuimos, solo que no para sus criterios enfermos. Un año después del veredicto, recibimos noticias de los abogados de que Regina había sido ingresada en una clínica psiquiátrica tras un colapso nervioso, causado por el completo aislamiento social resultante de la exposición pública. Incluso sus pocos amigos restantes se habían distanciado después de leer los documentos del juicio, incapaces de reconciliar la imagen de la mujer que conocían con la madre calculadora que abandonaba a sus hijos basándose en hojas de cálculo. La noticia generó sentimientos contradictorios en todos nosotros. No había alegría en su caída, solo una cansada tristeza de que todo podría haberse evitado si hubiera sido capaz de amar simplemente, sin condiciones ni métricas. Votamos democráticamente si visitarla o no, una decisión que tomó semanas de discusión y varias sesiones de terapia para procesar. Al final, solo Marcos y yo fuimos, no por perdón o reconciliación, sino por la necesidad de un cierre visual, de ver a la mujer que había causado tanto daño reducida a la fragilidad humana que siempre había negado poseer. Encontramos a una Regina envejecida 10 años en 2, medicada y apática, murmurando sobre potencial desperdiciado e inversiones mal calculadas, incluso en un estado semicatatónico. Todavía no entiende, observó Marcos mientras salíamos de la clínica. Incluso rota, sola y confrontada con las consecuencias de sus elecciones, todavía habla de nosotros como inversiones en lugar de hijos. Es trágicamente consistente. Estuve de acuerdo en silencio, procesando la imagen final de Regina, no la madre controladora de mi infancia o la narcisista expuesta del juicio, sino una mujer anciana y quebrada, atrapada en una prisión mental de su propia construcción, incapaz hasta el final de entender que el amor no es una mercancía para ser optimizada, sino un regalo para ser ofrecido libremente. Han pasado 3 años desde ese último vistazo a Regina. Me enteré a través de canales legales que sigue institucionalizada, rechazando tratamientos que requerirían enfrentar sus acciones, prefiriendo vivir en un delirio donde sigue siendo una heroica madre incomprendida que tomó decisiones vanguardistas,
en la crianza de los hijos. Los médicos clasificaron su caso como narcisismo maligno combinado con características sociopáticas, esencialmente intratable porque el tratamiento requeriría un reconocimiento del fracaso que su psique no puede procesar sin un colapso completo. Mientras tanto, nuestra familia reconstruida ha florecido de maneras que Regina consideraría prueba de mediocridad satisfecha, pero que nosotros reconocemos como verdadero éxito. Gabriel, el hijo mayor de Marcos, fue aceptado en la Facultad de Medicina siguiendo los pasos de su padre, pero eligió psiquiatría infantil, indirectamente inspirado por nuestra historia familiar. Marina se convirtió en una escritora precoz, publicando cuentos sobre familias fragmentadas que se reconstruyen. Sofía, la hija de Fernanda, demuestra un talento musical excepcional, pero es alentada a explorar sin presión por la perfección. El bebé de Patricia, ahora de 3 años, crece rodeado de amor incondicional de 5 tías y tíos que compensan en afecto lo que faltó en sus propias infancias. Yo mismo pasé por una profunda transformación que Regina irónicamente había intentado prevenir a través del aislamiento. Abandoné la arquitectura de alta gama a la que ella me había dirigido para trabajar en proyectos de vivienda social, usando mi talento para crear hogares dignos para familias que la sociedad considera menos merecedoras. Un rechazo directo a la filosofía materna de invertir solo en lo excepcional. Mis hermanos bromean diciendo que es mi forma de terapia a través del ladrillo y el hormigón, construyendo literalmente lo opuesto a los pedestales vacíos que Regina había erigido. Durante nuestra más reciente cena familiar mensual, una tradición sagrada que establecimos para asegurar que nunca nos separemos de nuevo, Patricia hizo un brindis que capturó perfectamente nuestro viaje colectivo, por la familia que elegimos ser a pesar de la que nos fue negada, por el amor que cultivamos a pesar de aquello para lo que fuimos condicionados, por los recuerdos que estamos creando para reemplazar los que nos robaron, y especialmente por la prueba viviente de que el ADN no determina el destino, que el abandono no define el valor, y que nunca es demasiado tarde para comenzar a ser la familia que siempre deberíamos haber sido. Mientras nuestras copas tintineaban en acuerdo, miré alrededor de la mesa. Marcos enseñando trucos de magia a los niños, Fernanda y Ricardo debatiendo política con pasión pero respeto, Patricia amamantando a su hijo mientras participaba en la conversación, todos entretejidos en un tapiz de amor elegido conscientemente en lugar de impuesto por obligación. Era exactamente el tipo de escena doméstica, caótica y poco refinada, que Regina habría despreciado. Y exactamente por eso era perfecta en su auténtica imperfección. ¿Sabes qué es lo que más me impresiona?, comentó Ricardo mientras servíamos el postre. Un pastel de zanahoria hecho siguiendo la receta exacta de nuestro padre, una tradición que mantuvimos viva. ¿Cómo logramos romper el ciclo? Cualquiera de nosotros podría haber perpetuado el modelo tóxico de amor condicional, especialmente tú, Laura, que fuiste moldeada en él con mayor intensidad. Pero todos elegimos amar incondicionalmente, criar sin exigencias imposibles, aceptar la imperfección como parte de la belleza humana. Regina fracasó en quebrarnos permanentemente. Su observación me hizo reflexionar sobre la resiliencia, sobre cómo el trauma puede transformarse en sabiduría en lugar de perpetuarse en nuevos daños. Cada uno de nosotros había tomado decisiones conscientes de ser lo opuesto a lo que Regina representaba. Donde ella veía jerarquía, nosotros creamos igualdad. Donde ella imponía condiciones, nosotros ofrecimos aceptación. Donde ella calculaba el valor, nosotros simplemente amábamos. Era nuestra más dulce venganza. No a través de represalias, sino a través de vidas bien vividas, en directa oposición a sus principios distorsionados. El documental sobre nuestro caso, lanzado 2 años después del juicio, ganó premios internacionales y generó un movimiento global de concientización sobre el narcisismo parental y sus consecuencias generacionales. Recibimos mensajes de cientos de personas que reconocieron sus propias historias en la nuestra, que encontraron el valor para confrontar o distanciarse de padres tóxicos, que comenzaron procesos de sanación inspirados por nuestra reunificación, transformaron el dolor personal en cambio social, comentó el documentalista durante una sesión de preguntas y respuestas después de una proyección especial. ¿Cómo se sienten con esta responsabilidad inesperada? Fue Fernanda quien respondió con su característica elocuencia. Si nuestra historia ayuda a un solo niño a entender que no es su culpa ser considerado inadecuado por un padre narcisista, si un solo adulto encuentra el valor para buscar a hermanos perdidos, si una sola familia tóxica es impedida de formarse porque alguien reconoció las señales temprano,
Entonces cada momento de dolor que experimentamos tuvo propósito. No elegimos ser abandonados, pero elegimos transformar el abandono en defensa. Es nuestra manera de honrar no solo nuestro propio dolor, sino la memoria de nuestro padre que murió soñando con una reunificación que nunca vio. Las cartas que recibimos después del documental revelaron el alcance sorprendente de nuestra historia. Maestros implementando protocolos para identificar signos de crianza narcisista, terapeutas desarrollando nuevos modelos de tratamiento para sobrevivientes de abandono selectivo, legisladores proponiendo leyes más estrictas sobre abandono emocional, incluso un grupo de hermanos en Australia que se reunieron después de 20 años separados tras ver nuestra historia y reconocer paralelos. Nos dieron lenguaje para nombrar lo que nos sucedió. Escribió una mujer de 60 años que descubrió que tenía 5 hermanos que su madre había distribuido entre diferentes parientes. Durante décadas pensé que era huérfana. Ahora sé que fui elegida para ser huérfana. La frase «elegida para ser huérfana» resonó profundamente porque capturaba la crueldad específica de lo que Regina y padres similares hacen. No es abandono por necesidad o accidente, sino abandono como estrategia, orfandad fabricada para servir al enfermo ego parental. Durante una conferencia de psicología familiar, utilicé esa frase como título de mi presentación, explorando cómo la ilusión de ser elegido como especial puede ser tan dañina como ser rechazado, porque ambos niegan el derecho fundamental del niño a ser amado simplemente por existir. Surgió un desarrollo inesperado cuando fuimos contactados por investigadores de una prestigiosa universidad que realizaban un estudio longitudinal sobre resiliencia familiar y reunificación. Querían seguirnos durante 10 años, documentando cómo las familias separadas en la infancia reconstruyen vínculos en la vida adulta. Son un caso único porque tienen amplia documentación del abandono, del proceso de reunificación y disposición para compartir públicamente, explicó el investigador principal, Dr. Yamamoto. Su participación podría revolucionar la comprensión académica de cómo el trauma familiar puede sanarse incluso después de décadas. Aceptamos participar no por vanidad académica, sino por la esperanza de que datos concretos pudieran influir en políticas públicas y prácticas terapéuticas. Las sesiones de evaluación, aunque emocionalmente agotadoras, revelaron patrones fascinantes. Todos habíamos desarrollado mecanismos de afrontamiento similares, a pesar de la separación, sugiriendo respuestas genéticas o epigenéticas compartidas al trauma. Lo más significativo fue que nuestras tasas de recuperación se aceleraron dramáticamente después de la reunificación, contradiciendo teorías de que el daño infantil es irreversible después de cierta edad. Durante una sesión particularmente reveladora, el equipo de investigación presentó un análisis comparativo de nuestros perfiles psicológicos antes y después de la reunificación. Los resultados fueron impresionantes. Disminución medible en marcadores de ansiedad, depresión y estrés postraumático en los 5 hermanos, aumento en índices de satisfacción vital y conexión social, y lo más sorprendente, cambios en patrones de sueño e incluso en marcadores biológicos de estrés crónico. Es como si sus cuerpos supieran que algo faltaba y finalmente pudieran relajarse cuando la familia estaba completa, observó uno de los investigadores. Mi propia transformación fue particularmente dramática según las métricas. Del perfeccionismo patológico y la ansiedad por el rendimiento a la aceptación saludable de la imperfección y el enfoque en la conexión en lugar del logro. Literalmente te convertiste en una persona diferente neurológicamente, explicó el Dr. Yamamoto mostrando escáneres cerebrales. Áreas asociadas con la hipervigilancia y el estrés disminuyeron su actividad, mientras que regiones vinculadas a la conexión social y la regulación emocional aumentaron. Tu cerebro se reconectó a través del amor familiar redescubierto. Durante una charla TED que di sobre nuestra historia, concluí con una reflexión que sintetizaba nuestro viaje. Regina creía que el amor era un recurso finito que necesitaba ser invertido estratégicamente para obtener el máximo retorno. Descubrimos que el amor es el único recurso que se multiplica cuando se divide. Ella tuvo 5 hijos, pero eligió amar a uno condicionalmente. Nosotros éramos 5 extraños que elegimos amarnos incondicionalmente. Ella permanece sola con sus métricas vacías. Nosotros prosperamos en nuestra unión imperfecta pero auténtica. Esa es la verdadera medida del éxito. No los logros individuales, sino las conexiones colectivas. El público me dio una ovación de pie. Pero lo que más me conmovió fue un mensaje de texto que recibí simultáneamente de mis 4 hermanos, cada uno viendo desde diferentes lugares. Orgullosos de ti, hermanita. Simple, directo, incondicional. Exactamente el tipo de amor que Regina nunca supo dar o recibir. En ese momento,
En el escenario, ante 1000 extraños, nunca me había sentido menos sola. Tenía familia, tenía propósito, tenía una sanación que Regina había intentado hacer imposible, pero solo la hizo más preciosa por haber sido tan difícil de conseguir. Y así, lo que comenzó con un mensaje devastador en Facebook a las 2:43 de una mañana sofocante, se transformó en la mayor bendición de mi vida. El descubrimiento de que la verdadera familia no tiene que ver con la sangre o la crianza, sino con personas que eligen amarte cuando podrían culparte fácilmente, que te abrazan cuando podrían rechazarte, que reconstruyen puentes que otros quemaron. Regina pudo haberme criado para ser especial, pero fueron mis hermanos quienes me enseñaron a ser humana. Y al final, ser humana rodeada de amor imperfecto pero genuino vale infinitamente más que ser especial en un aislamiento perfecto pero vacío. ¿Disfrutaste la historia de Laura? Entonces suscríbete al canal, deja tu like y comenta desde dónde estás viendo. Ah, y hay otra historia esperándote aquí en la pantalla. Haz clic allí y te estaré esperando.